George Carlin, que fue un cómico, actor y figura de la contracultura aquí en Estados Unidos. Por supuesto que no tiene razón en lo que está haciendo, pero en la esencia, o sea, que es una cosa que yo te debo decir a ti en serio, pero siempre bromeo con él. Que no crea en el calentamiento global no quiere decir que no crea que el ser humano es una plaga terrible, que ha hecho un daño tremendo a la cadena ecológica, que ha hecho un daño terrible con el efecto invernadero, que tenemos que proteger los Everglades, que tenemos que proteger la fauna marina. Pero me molesta cuando veo, por ejemplo, a Fidel Castro adueñándose de un discurso que no le pertenece, cuando veo a la izquierda convirtiendo el tema ecológico en un arma arrojadiza contra Estados Unidos y contra el capitalismo, que en definitiva es lo que hacen, ¿no? Y entonces creo que hay que descontaminar este asunto y que ahora, como usted bien dice, es un asunto de campaña política para las elecciones, no solo al Senado, sino las elecciones presidenciales. Obama en los primeros 4 años le dio 94.000 millones de dólares al movimiento ecologista y hay gente que se pregunta con seriedad, bueno, ¿por qué no se lo da a investigaciones científicas o parte de ese dinero? O sea, ¿cómo distribuimos el dinero? ¿Cómo está creando clientela política que después son votos electorales o no lo está? No lo sé, yo solo me lo pregunto, ¿no? Bueno, el problema que hay aquí es que no vamos a llegar nunca a una conclusión porque, por ejemplo, yo sí creo el cambio al igual que aquí el compañero, ¿no? Entonces, el grupo nosotros no cree en el grupo de ustedes y ustedes no creen en nosotros. Y por cierto, los que nos han insultado a nosotros son los republicanos, los conservadores que nos han dicho, no a nosotros, ¿comprende? A los científicos que son unos mentirosos, que son unos ladrones, que son unos estúpidos. Los insultos más grandes que yo he escuchado de políticos ha sido en contra de los científicos. Marco Rubio dice que él no es científico. Si no es científico, ¿por qué está metido diciendo que no hay calentamiento global? Yo no entiendo esa respuesta a los republicanos. Porque es una discusión más mediática y política que científica. Bueno, es una discusión usted totalmente revisa política. la literatura científica. Si yo voy a decir que no existe algo y la prensa, CNN y MSNBC me dice, explíqueme por qué usted dice eso. No, yo no voy a explicar porque no soy científico. No, si usted tiene un argumento que va a fomentar y va a desarrollar, usted no puede salir con Marco Rubio, como la mayoría de los republicanos conservadores, y decir yo no soy científico. Entonces que no hablen de nada. Pero a la inversa, déjeme decir dos cosas. Número uno. Una sola cosa, a la inversa también es complicado. En Europa, por ejemplo, trataron de convertir en ley que era penable o punible no creer en el calentamiento global. Cuestionarlo. Entonces conviertes, o sea, la revolución científica que empieza en el siglo XV empieza a partir de que el ser humano dice, no lo sabemos todo, ¿no? Las religiones monoteístas del medioevo tenían todo explicado. Entonces, si tú conviertes en ley una cosa discutible, te conviertes en una religión. Estás actuando como si fueras un grupo religioso, no un grupo científico. Yo tengo derecho a desconfiar, aunque no sea científico. Pero me estás hablando de Europa. Nosotros recibimos los Estados Unidos de América. A mí lo que me interesa primordialmente es este país. No, pero usted está hablando de cosas globales, es el mundo entero. Ese es el problema. Ese es el problema. Él me está dando datos de Europa. Claro. Marco Rubio, que ha sido el aludido y ha arrastrado este problema. ¿Qué dice sobre el tema? Vamos a ver. I don't agree with the notion that some are putting out there, including scientists, that somehow there are actions we can take today that would actually have an impact on what's happening in our climate. Our climate is always changing. And what they have chosen to do is take a handful of decades of research and say that this is now evidence of a longer-term trend that's directly and almost solely attributable to man-made activity. Yo creo que Marco Rubio puede opinar como opinaba Al Gore. Sí, pero no es científico. Ni Al Gore tampoco es científico. Y hizo una película, hizo un libro. Republicanos o demócratas. No, y dice que inventó la internet. ¿Qué van a hacer ustedes con esos 2 metros de subida del nivel de medio del mar en el 2100 aquí en Miami? ¿En el 2004? En el 2100, en 85 años. No voy a estar para discutir contigo esa fecha. Primero, la data científica demuestra lo siguiente. Como más temprano posible se subiesen los niveles del mar es dentro de 150 años. Como más lejos, dentro de 1000 años. Que eso ocurra o no ocurra, puede ser ciclical. No es que está ocurriendo. Ocurre en ciclos, porque yo te puedo dar ejemplos personales míos. Puede ser ciclical o puede ser causado por el hombre. Ahora, 2 cosas que yo venía antes. Número uno, de la misma forma que usted dice, que los republicanos malversan a los ambientalistas, de la misma forma los ambientalistas malversan a los republicanos, que el que se atreva a cuestionar la data científica es un troglodita, un fascista y un nazista. Ahora, a eso se le añade lo siguiente.
A nivel regional, a nivel nacional, podemos arreglarlo todo. Ahora, a nivel global, si de pronto mañana o la década que viene la corriente del Niño cambia 100 o 200 millas al este o al oeste, perdóneme, eso no tiene nada que ver con el gobierno de Estados Unidos. No hay ninguna manera que un país pueda ser responsable de cosas globales, de una oleada de actividad sísmica, actividad volcánica, actividad ¿Nos hundimos de huracanes. o no nos hundimos en la Florida? Son cosas Vamos a ver el siguiente reportaje ciclicales. sobre este tema, a ver si estamos de acuerdo o no con lo que dice. Indetenible, Miami Beach vive día a día en pleno boom inmobiliario, pese a que científicos advierten que el aumento del nivel del mar podría dejar la ciudad bajo las aguas para fin de siglo. Las autoridades locales apuestan a que esas inversiones ayuden a financiar planes para combatir los efectos del cambio climático que amenazan la supervivencia de la ciudad. En Miami Beach, los habitantes se han acostumbrado a ver calles inundadas de agua salada, inclusive en días soleados y de buen clima. Para sacar el agua sobrante, la ciudad instala un sistema de bombas a un costo de entre 300 y 500 millones de dólares. Según el último informe de una comisión de agencias gubernamentales y científicos estadounidenses, la zona de Miami, con escasa elevación sobre el nivel del mar, es de las más vulnerables del país. Para 2100, el mar podría elevarse hasta 2 metros. A ese nivel, 2/3 de la ciudad se encontrarían bajo las aguas. Yo lo que creo es que vamos a ser más vulnerables a eventos meteorológicos extremos y quizás no extremos. Y sobre todo aquí en Miami, que estamos prácticamente a nivel medio del mar. La relación entre... Sea causado o no por el hombre. Pero estamos a nivel del mar porque le hemos robado tierra al mar. Hemos expandido tierra al mar, número uno. No tanto. No. Todo Miami Beach, la costa, es una costa artificial. Los últimos 40 años se invirtieron miles de millones de dólares por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, hace 40 años, 30 y 20 años, para crear la playa. Esa playa no existía así cuando yo era niño. Donde yo vivo va a llegar el agua. ¿No te gustaría tener esa playa artificial? Ahora mira, te voy a dar dos ejemplos. La interfaz salina va a llegar indudablemente a mi casa con un metro. Me encantaría, me siento culpable. Pero así pasa por la naturaleza. Mira, te voy a dar dos ejemplos muy personales. Mira, los que hemos vivido 40 años en esta península, no sé si son ustedes, pero soy yo. Sí. Yo me acuerdo a la memoria de usted, en el centro de la bahía de Biscayne, en la década de los 60, de los 70, había una isla con pinos australianos en donde yo hacía camping. Correcto. Eso desapareció. Hace más de 25 años, la erosión natural. Yo te puedo llevar a ti donde está eso ahora, pues yo me acuerdo dónde estaba. Te lo puedo encontrar con mi lancha. Eso ocurrió por erosión natural. Estás contaminando con esa lancha. ¿Que tienes un forest stroke? Perdón, ¿Que tienes un forest stroke en el motor o qué? Sí. Estás contaminando el ambiente. Eso es otra cosa, no tiene que ver con calentamiento global. Eso tiene que ver con el desagüe de las aguas. La acidificación del océano. Perfecto, no. Eso tiene que ver con la urbanización costera. Eso sí se puede arreglar. Dice que y eso no es global. La eso relación es local. entre el dióxido de carbono y la ejemplo. temperatura científicamente no está necesariamente comprobada. Claro que no. No está. Mira, déjame darte otro ejemplo. De la misma forma que te doy el ejemplo que en la década de los 60, los 70, esa isla desapareció en el centro de Biscayne, la bahía de Biscayne. Hace 10 años no había una isla en el centro de Blackwater Sound, en la costa oeste de Cayo Largo. Hoy en día la hay. Y esa isla se formó en los últimos 10, 12 años. Bueno, y la he visto si yo. ustedes tienen memoria... ¿Qué es lo que pasa? Esas son cosas localizadas. En los años 70, yo recuerdo que el miedo era que se enfriaba la Tierra, ¿no? En la década de los 70 a mí me decían, cuando yo era un niño, que iba a haber una era glacial. Oiga, usted está muy callado. Y la era glacial ahora escuchar porque voy a decir algo. Ahora resulta que la era glacial ahora es la era de calentamiento global. Lo gracioso es que son los mismos con los mismos que lo dicen. Ya volvemos, ya.